Es un honor, como siempre se lo digo a usted, es un honor tener a través de Skype a la doctora Lori Ann Jiménez Fibi, una mujer a la cual empezamos a admirar los que la desconocíamos hace algunos meses, y hoy justo está presentando un libro que se llama Las vidas que no contaron. Doctora, admirada doctora, ¿cómo está? Buena noche. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Aquí con gusto de estar en el programa. Bien, ¿algún día sabremos cuántos mexicanos murieron realmente en la pandemia, doctora? Sí, desde luego que lo sabremos. Tenemos una estimación bastante buena, de hecho ya en este momento. Se tiene desde luego no las cifras oficiales que maneja el gobierno, como las cifras de la pandemia, sino las cifras que se dan en el exceso de mortalidad. Esto nos acerca mucho más a la realidad en términos de cuántos mexicanos realmente han muerto durante la pandemia. En este sentido, pues la cifra, la última que actualizó el gobierno de México, está hablando de arriba de 670,000 defunciones a consecuencia de la pandemia en nuestro país, y alguna estimación que se hizo hace poco, en el mes de abril, se publicó en la revista The Lancet, y se está hablando de un aproximado de 798,000 muertes por la pandemia en México a consecuencia pues de esta crisis sanitaria. O alguien nos va a contestar, bueno, ya sabemos quién, que él tiene otros datos y que tiene sus cifras. No, es decir, no, porque estas cifras también son del gobierno de México. Es decir, inicialmente no teníamos cifras de exceso de mortalidad, pero a partir de tal vez mediados del año del 2020, de hecho, del 2020, se empezaron a publicar algunas cifras de exceso de mortalidad, y estas también son cifras oficiales. Aquí ha habido un error de comunicación, tal vez, porque la mayoría de los medios de comunicación no han querido hablar mucho sobre el exceso de mortalidad. No sé si no están bien conscientes de qué significan esas cifras o por qué es que le han rehuido casi todos los medios de comunicación hablar de las cifras reales de muertes, que son las cifras de exceso de mortalidad. Y estas cifras pues no son de otra persona, no son del extranjero, son cifras que genera el gobierno de México. Y el gobierno de México está hablando que hasta el 1 de enero de este año, que es la última actualización que se hizo del exceso de mortalidad, se hablaba de 671,000 defunciones, un poquito arriba de 671,000. Así que no son otros datos, son los datos del gobierno. Bueno, lo sé, lo entiendo. Obvio, los datos de Lancet de 798,000, pues ni para cuándo se pudieran reconocer, ¿no? Pues por lo pronto no, aunque la estimación es que, vamos a decir, la última actualización es del 1 de enero, la última actualización oficial del gobierno de México es el 1 de enero. Si eso lo traemos 4 meses más tarde, que ahorita ya estamos un poco más de 4 meses después de esto, pues sí estaríamos seguramente ya por arriba de 700,000, sin duda ya es arriba de 700,000. El doctor Arturo Erdely ha hecho una estimación de esto, de cuánto sería la diferencia entre lo que se reporta en el 1 de enero y lo que se ha acumulado en estos 4 meses. Y la estimación del doctor Erdely es de 720 y tantas mil muertes. Quiere decir que más o menos se ronda es decir, sí estamos por arriba de 700,000. Nada más hace falta que el gobierno pues actualice esos datos, que ahora pues no ha tenido a bien hacerlo. Doctora, a través de Editorial Planeta nos regalan usted otra oportunidad de conocer pues muchos de los datos que definitivamente nunca nos enteramos o que no les culcamos un poco más en Las vidas que no contaron. Así se llama su nuevo libro. Sí, así es. Lo intitulé Las vidas que no contaron. Este libro es, vamos a decir, la segunda parte de Un daño irreparable. Un daño irreparable fue un libro que hizo un recuento sobre lo ocurrido durante el primer año de la pandemia en algunas partes del mundo, pero muy particularmente aquí en México. Un recuento de cuáles fueron
pues las medidas que el gobierno implementó, qué es lo que faltó, qué es lo que fue mal, y etcétera, ¿no? Y más o menos qué fue lo que ocurrió en ese primer año. Pero un daño irreparable terminó a principios de enero, ahí cerré el libro, y lamentablemente pues no pudo quedar asentado la catástrofe que ocurrió durante la segunda ola, que fue la ola más mortal que hemos tenido hasta ahora en México. Entonces, en la segunda ola de contagios, que es así como inicia el libro de Las vidas que no contaron, inicio precisamente narrando lo que ocurre, o lo que ocurrió, lo dramático que ocurrió durante la segunda ola de contagios, con los hospitales en Ciudad de México y en otras entidades federativas, pues desbordados, y con muchos muertos que murieron dentro y fuera de los hospitales, por la gran cantidad de contagios que se acumularon. Entonces, en la segunda ola sabemos que murieron en cifras oficiales arriba de 135,000 personas. Es una cifra realmente atroz. Hay muchos países, la mayoría de los países en el mundo no suman 135,000 defunciones en toda la pandemia. Nosotros sumamos esa cantidad de muertes en esa sola ola de contagios, ¿no? Entonces, en Las vidas que no contaron, lo que hago es tratar de hacer un recuento a partir de esa ola, la segunda ola de contagios, y todo lo que se vino hasta pues hace poco, hasta tal vez hace un mes y medio, que fue cuando cerré el libro de Las vidas que no contaron. Y ahí, pues claro, hay cosas nuevas que se necesitaban hablar, como la propagación de nuevas variantes del virus, también las campañas de vacunación, y esto que ahora se hace, ¿no?, de tratar de normalizar la tragedia y de hacer de cuenta que ya no pasó nada, y vamos a seguir adelante como si 800,000 personas hubieran muerto y pudiéramos simplemente dejar eso atrás y olvidarlo, ¿no? Hay que tener respuestas, hay que saber por qué en México murieron tantas personas. Y el libro de Las vidas que no contaron procura contestar esa pregunta: ¿por qué en México se perdieron tantas vidas innecesariamente durante la pandemia? Y eso es un poco lo que relató en el libro. Usted pues insiste en el tema de una criminal gestión de la pandemia. Cómo se fue politizando. Y es más, yo la semana próxima aquí lo platicaba con nuestro público, no entendía cómo por todos lados, supermercados, hasta baños públicos, plazas, escuelas, por todos lados se vacunaba, y me quedé, pues no, que necesito a la Guardia Nacional y a la gente de bienestar para que me vacunen. Varios errores, ¿no? Muchos errores. Sí, bueno, los errores han sido incontables, y eso se refleja en los indicadores realmente tan terribles que tiene México como desempeño de la pandemia, ¿no? No son las muertes, desde luego, este es uno de los indicadores principales, ¿no? En este momento somos, en cifras absolutas, pero en cifras oficiales, vamos a llamarle de esa manera, estamos en la 5ª posición a nivel mundial entre los países en donde se han perdido más vidas. Si hablamos de exceso de mortalidad y tomamos la cifra que reportó The Lancet, la revista que se reportó en la revista The Lancet, estaríamos hablando que estamos en la 4ª posición con el mayor número de muertes en exceso de todos los países, a excepción de la India, de Estados Unidos y de Rusia. Y no solo esto, ¿no? Pues tenemos indicadores como el de orfandad, en donde es un indicador realmente lamentosísimo, en donde México está en la 2ª posición con mayor cantidad de menores de edad huérfanos, ya sea de padre, de madre o de ambos, a consecuencia de la pandemia. Estamos en la 2ª posición con cerca de 200,000 huérfanos a consecuencia de la pandemia, solo por detrás de la India, ¿no? A esto hay que sumarle que somos el país número 1 en personal de salud muerto por COVID-19 durante la pandemia, etcétera. Tenemos muchos indicadores terribles, y esto pues aquí hay responsables y hay decisiones que han llevado a estas muertes, desde la decisión de, pues si bien fuimos el país en Latinoamérica que empezó a vacunar primero,
también terminamos siendo uno de los países con la cobertura más baja de vacunación. Hoy en día estamos hasta abajo de la lista de todos los países en Latinoamérica en términos de cobertura, ¿no? Todos los países ya están alcanzando coberturas por arriba del 80% y nosotros no hemos superado el 60% de cobertura con esquema doble, ¿no? Se tardaron en llegar los refuerzos, pues se murieron muchísimos adultos mayores en la tercera y la cuarta ola por falta de refuerzos en tiempo y forma. Se sigue negando la vacunación a los menores de edad y esto produjo muchas muertes de menores de edad también durante la tercera y cuarta ola de contagio, ¿no? Entonces, sin duda, la pandemia ha azotado a todo el mundo. Sí, ha sido una crisis sanitaria global, pero no en todos los países ha afectado de la misma forma. Y entonces, pues aquí la intención es dejar un testimonio escrito que permita saber por qué en México hemos tenido unos resultados realmente tan catastróficos de la pandemia. ¿Quiénes son los responsables y cuáles son las acciones que llevaron a que tanta gente o tantos mexicanos murieran en este tiempo? Recuerdo mucho a nuestro público que nos observa o que nos escucha a través de la radio o en internet, las vidas que no contaron, la doctora Anne-Laure Jiménez, por si usted quiere ir a alguna librería. ¿Está de manera electrónica el libro, doctora? Bueno, por lo pronto, este es el libro, ¿sí? Este es el libro. Por lo pronto está disponible en esta que es la versión impresa, está disponible también en audiolibro y la versión digital o bueno el ebook o el libro electrónico estará disponible a finales del mes de junio. Por lo pronto está el impreso y el audiolibro que están disponibles en todas las librerías principales en todo el país y desde luego tiendas en línea como Amazon y Gandhi, librerías Gandhi, librería El Sótano, etcétera. Muy bien, normalmente me quito el cubrebocas justo al inicio del noticiario, ahorita me están diciendo quítese el cubrebocas, ya me lo quité, pero normalmente andando en el canal siempre traigo el cubrebocas, si estoy en la radio siempre traigo el cubrebocas. ¿Hasta cuándo el cubrebocas, doctora? Porque hay muchos gobiernos del país que parece que les urge que ya todo el mundo nos quitemos esto. ¿Hasta cuándo el cubrebocas, doctora? Estamos en pandemia todavía, ¿no? Sí, claro, seguimos en pandemia, ahorita ya hay países que están en nuevos repuntes, Sudáfrica está en un nuevo repunte, muchos países de Sudamérica están en un nuevo repunte, Panamá, Argentina, Estados Unidos está en un nuevo repunte, es decir, la pandemia no se ha terminado todavía. Y la pregunta del cubrebocas, yo creo que si no se hubiera politizado el asunto del cubrebocas a este grado, ¿verdad? En donde ahora los políticos están lo utilizaron desde el principio, ¿no? El asunto del cubrebocas para decir, para que el cubrebocas fuera un arma, ya sea para bien o para mal, pero manipular el asunto del uso del cubrebocas con fines pues político-electorales, de imagen de los políticos. Y ahora en México están haciendo lo mismo, ¿no? Hay gobernadores en algunos estados en donde están diciendo, ya no es obligatorio el uso del cubrebocas, cuando en este país nunca fue obligatorio, vamos a partir de ahí, ¿no? Es decir, eso lo dijo claramente el presidente de la República, e insistió en ello, López-Gatell insistió en ello, que en este país se prohíbe prohibir y que aquí quien quiera ponerse el cubrebocas bien y quien no, y siempre fue una medida que pues por lo menos el subsecretario y el presidente de la República desestimaron desde el primer día de la pandemia y hasta ahora, ¿no? Hasta este momento. El cubrebocas, ¿hasta cuándo lo vamos a necesitar utilizar? Es una pregunta bien interesante, de hecho, es una pregunta muy interesante. Y yo quiero hacer una analogía, quiero hacer una analogía más o menos con esto. Cuando en los años 80 se descubrió una enfermedad que es una enfermedad causada por el virus de inmunodeficiencia humana, o sea, el VIH-Sida, ¿no? De repente hubo muchas cosas que cambiaron y entre otras se empezó a hablar
del uso de preservativos y de un concepto que antes no se entendía como tal, que era el concepto del sexo seguro, ¿no? Mediante el uso de condones o preservativos y qué sé yo. Entonces, inicialmente, pues había muchísimos infectados de VIH, sí, pero fue una pandemia también mundial que cobró muchísimas vidas y terrible, y se impulsaba mucho el uso, desde luego, de preservativos y esta práctica del sexo seguro. Y ahora, conforme la enfermedad se pudo ir controlando un poco más, todavía es un problema, desde luego, sobre todo en algunas partes del mundo, pero conforme la enfermedad se pudo ir controlando, se entendió los mecanismos de transmisión, entendimos cómo controlar la propagación de esta enfermedad y una serie de cosas, pues bueno, ahora ya no hablamos de VIH como una pandemia aguda, vamos a decir. Es una enfermedad que sigue afligiendo a gran parte del mundo, sí, como otras enfermedades infecciosas, pero ya no la concebimos pues como pandemia como se concibió en los años 80, 90 y quizá incluso a principios del siglo XXI, ¿no? Pero aquí la pregunta fue esto: algo que nunca nadie se preguntó es cuándo vamos a dejar de utilizar preservativos. Esa pregunta nadie se la hizo nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sinsentido. El virus sigue ahí, aunque haya menos gente contagiada. ¿Hay menos gente contagiada? Pues sí, hay menos gente contagiada. ¿Por qué creen que sería diferente con COVID-19? Es decir, tenemos vacunas, eso es cierto, esto ha bajado muchísimo la pérdida de vidas, es decir, la gente se sigue contagiando, pero hay muchos menos muertos gracias a la vacunación, esto nos ayuda mucho. Pronto esperemos que tengamos disponibilidad de por lo menos el único antiviral que hoy sabemos que es muy efectivo, el Paxlovid, de la compañía Pfizer, ojalá que esté. Es decir, van a haber medidas que se van a ir siguiendo y demás, pero el cubrebocas en algunas temporadas del año y bajo ciertos escenarios podría terminar siendo indispensable para el resto de la vida, ¿no? Esto podría ser una alternativa que tendría que seguir siendo indispensable si es que nos topamos con una nueva variante del virus que evada la inmunidad que ya generamos con las vacunas y que necesitamos seguirnos cuidando. Es decir, el uso del cubrebocas es una herramienta la más útil de todas para detener la transmisión de este virus que se transmite por la vía respiratoria, ¿no? Es una herramienta económica, muy fácil de utilizar y muy efectiva. Lo mismo que el preservativo, para controlar la transmisión de VIH y otras enfermedades que se transmiten por la misma vía, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que todo el mundo esté preguntando cuándo nos quitamos el cubrebocas si el virus no se ha ido. El virus sigue aquí y sigue siendo una enfermedad potencialmente letal. Entonces, hay que entender lo siguiente: ¿es incómodo? Sí, es incómodo. También es incómodo utilizar cinturón de seguridad en el auto, pero de cualquier manera todos lo utilizamos porque eso salva vidas. Y entonces el cubrebocas, seguramente necesitamos llegar a un punto en donde sea un uso racional del cubrebocas. Si estamos solos no es necesario utilizarlo, si estamos en espacios al aire libre, con muy poca densidad de personas, donde hay muy poca gente y estamos al aire libre y cada quien anda por su lado, pues seguramente no es indispensable tener ahí puesto un cubrebocas. Pero si estamos hablando en una estación de metro en la Ciudad de México en una hora pico, ¿por qué alguien se quitaría el cubrebocas y pondría su vida en riesgo? Es decir, este es un escenario bajo el cual pues este virus sigue aquí, estemos o no en pandemia, y es un virus potencialmente letal. Entonces hay escenarios dentro de los cuales vamos a tener que seguir utilizando el cubrebocas. Entonces más valdría la pena que los políticos se dejaran de demagogia y de tonterías y dejaran de hacer estas recomendaciones para supuestamente quedar bien con su gente, porque creen que a la gente le urge quitarse el cubrebocas, y si les dicen, ¿saben qué?
ya les voy a dar esta dádiva, les voy a dar permiso para que se quiten el cubrebocas. Creen que eso ayuda a su imagen. Y lo único que hace es evidenciar su tremenda y profunda ignorancia. Porque hago nuevamente esa analogía. Ninguno de estos políticos se le ocurriría decir que porque los contagios de VIH ya disminuyeron, ¿por qué no todo el mundo deja de practicar el sexo seguro, verdad? Nadie se le ocurriría hacer esa recomendación porque es absolutamente absurda. Pues lo mismo de absurdo es que hoy, ante este virus, empecemos a decir que la gente puede quitarse el cubrebocas. Hay que hacer un uso racional, sensato, ¿sí? Prudente del cubrebocas, y hay muchas instancias en donde vamos a tener que seguirlo utilizando durante años por venir. Doctora, le agradezco muchísimo su espacio, el tiempo que nos ha otorgado. Muchas gracias. Y pues simplemente decirle a nuestro público, Las vidas que no contaron, Editorial Planeta. Cuídese mucho, doctora, y pues gracias nuevamente. Una última cosa. Claro. En Michoacán es obligatorio el uso del cubrebocas. Está a grado ley. Como está a grado ley, todavía no lo han podido quitar nuestros políticos. Pero sin embargo, con ley y con todo, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. Es todo. Qué barbaridad. Mejor la gente puede ser muy inteligente y saber que necesitan cuidarse y sigan utilizando el cubrebocas y llevando a cabo otras medidas para controlar la transmisión de este virus. Gracias. Hasta luego. Muy bien. Buenas noches. Adiós. Es la doctora Anne-Lori Jiménez Phoebe. Híjole, es así como una de mis ídolas que tengo precisamente en todos estos temas. Y pues es tan gentil, tan amable de regalarnos tiempo. Vámonos a pausa rápidamente porque bueno, esto ya casi se acabó. Regreso.